Bien, la última vez nos habíamos quedado, o habíamos hablado más brevemente, vimos que la predicación es preeminente. Cuando usted va a dar un servicio, cuando usted va a hacer un culto evangelístico o lo que sea, la predicación es preeminente. Se lleva la prioridad. O sea, que usted no hace una campaña de sanidad. La campaña es para predicar. ¿Okay? Y se va a meter en problemas si usted dice hay campaña de sanidad, porque se van a aparecer mucha gente que no van a ser sanados. Y eso le da mala fama al evangelio. ¿Verdad, hermano Daniel? Sí, allá en Hartford se anunció una campaña de sanidad. Entonces, un compañero que trabajaba conmigo se frustró porque él tenía una hija y la hija tenía un pie más corto que el otro y más flaquito. Entonces, pues, vino el evangelista supremo de ellos. Pues yo digo supremo porque todo el mundo lo escuchaba a él, aunque ya no existe. Estoy hablando de Gigi Ávila. Y él la llevó para ver si el Señor la sanaba, tal y como se dijo que había una campaña de sanidad. Y entonces me dijo, yo estoy frustrado ya porque yo llevé a mi hija a la campaña y de acuerdo allí que hubieron sanidades de implantar muelas y eso, para ir para acá y la hija mía que realmente necesitaba andar correctamente no le hizo nada y se frustró y estaba hasta salir, que dijo, yo quisiera salirme de todo esto y no escuchar más palabras de Dios. Y entonces yo le dije, no te frustres, olvídalo. El Señor, vamos a poner que si el Señor quiso sanarla, la sanaba, y si no quiso, no la sana. Exacto. Todo es cuestión de Dios. Todo lo que tiene que hacer es seguir a Cristo. El Señor Jesús, el Señor Dios Padre te ha mandado a que siga a Jesucristo. No mire para el lado, no mire quién dijo esto, quién dijo lo otro, olvídate de todo. Sigue alabando a Jesucristo y síguelo teniendo como tu Señor y Salvador, olvídate de lo demás. El Señor sabe lo que hay en cada persona. Y me dijo, tienes razón, pero yo no creo en estos evangelistas ya que vienen para colectar dinero. Eso es colectar dinero, porque ahí se colecta una ofrenda grande, todo el mundo dando. Es que cuando se proclama algo, hermanos, hay un compromiso. Y se proclama, vamos a suponer, una campaña misionera, lo que se espera es que el enfoque sea en las misiones, en evangelizar, etc. Si se proclama una campaña de sanidad, que la Biblia no nos manda eso de todos modos, No. hay un compromiso. Si es de sanidad, deja sanar a todo el enfermo que venga ahí. Jesús no dejaba enfermos sin sanar, excepto aquellos que no venían a Él. Hay una parte donde dice que Jesús no los pudo sanar porque no creían en Él. No quiere decir que Jesús no los podía sanar por falta de poder porque ellos no creían. Es que como ellos no creían, no venían a Él. En ese sentido, Él no los sanaba porque si no viene, no vas a recibir, ¿verdad? Pero cuando se habla de una campaña de sanidad, hay un compromiso. Hay un compromiso y el Señor no ha hecho ese compromiso, ¿verdad? Y otra cosa, hermano, perdón, que debemos pedir sanidad si es la voluntad de Dios. Porque si Dios le tiene a uno ya su tiempo para morir, aunque nosotros querramos que no, porque nadie quiere que sus familias se mueran y que se mueran, pero si Dios quiere que sea ya. No podemos decir, ay, no, pues Dios no me oyó, como hay mucha gente dice que Dios no me oyó. Exacto. Hace 2 o 3 días con mi hija en Santo Domingo me llamó y me dijo, mami, dice la hermana, dice
Dice Rosana que ore por su sobrina que está muy enferma aquí en Nueva York. Y bueno, yo oro por ella, pero el Señor sabe. Hoy me dijeron que ya le habían quitado el tubo y que ya falleció. El Señor no quiso. Y la hermana de ella me dijo, yo la llamé allá, a una hermana de ella que vino Santo Domingo aquí. Le dije, darle el pésame y ese dice, ay, doña Ana, cuánto yo agradezco su oración. Esa muchacha murió tranquila. Esa muchacha murió con una paz. Digo, bueno, hermano, Chabela, que llama Chabela, Dios hay que hacer el milagro, no somos nosotros. Yeah. Nosotros simplemente oramos con fe. Si el Señor quiere, si el Señor permite que seamos sanados. En estos días yo fui a una colonoscopía porque tenía una infección en el colon. Y yo, ¿qué? No, que tiene que hacer la colonoscopía porque tal vez cáncer. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, yo me lo voy a hacer. Yo sé que hay un cáncer. Cuando me lo hicieron, me dijeron, no, que todo está bien. Yo me reí, dice la doctora, que está mujer de fe. Yo me reí porque yo sabía que no era cáncer, porque el Señor me sanó de uno y me sanó de este otro, ciega que tenía, me sanó de este otro. El Señor sabe lo que está haciendo y hasta que Él quiera. Amén. No, pues, tenemos que saber, hermano, que aún nuestro Señor Jesucristo dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no como yo. Exactamente. Como tú quieras. No como tú quieras. Era humano. Ujú. Y él quizás no quería sufrir, pasar por sufrimiento, carne viva, pero no era la voluntad de Dios, sino la del Padre. Exacto. Y no es que no queramos, hermano, no es que no queramos ser sanos o que se sane la persona. Queremos, por eso es que oramos. Ese es nuestro deseo. Pero a quien se lo dejamos es a Dios, A porque Dios. Dios sabe En lo que el le está poder. haciendo. La voluntad de ¿Se recuerdan en Marcos, cuando habíamos leído la semana pasada que los milagros, todas esas señales eran, como dice aquí, ¿verdad?, credenciales para el mensaje. Eran credenciales para autenticar al mensaje y al mensajero. Una vez que queda auténtico, que se sabe que ese mensaje es de Dios. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios? Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces a menos que sea de Dios. O sea que esas señales eran credenciales, ¿verdad? Por eso es que notamos que llega un momento que ya Pablo no está haciendo milagros. Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Qué pasó? Si Pablo tenía el don de sanar, ¿verdad? A Timoteo le está recomendando que beba ¿qué? Vino en vez de ¿qué? En vez de agua por el estómago. ¿Qué pasó? Hermano, es que ya la Biblia el canon de la Biblia estaba cerrándose. Y al haberse cerrado, que el mensaje está auténtico, hay decenas o cientos de miles de cristianos que ahora ya el Evangelio está cimentado, que la palabra de Dios está canonizándose completamente el Nuevo Testamento, ya está autenticado el mensaje, pues las señales no son necesarias. ¿Significa eso que Dios no sana? No. el mismo. Nuestro deber es orar Amén. para que Dios nos sane. Pero si Él lo hace, glorias sean dadas a Él. Amén. Y si Él no lo quiere hacer, Él sabe por qué. También glorias sean dadas a Él. Amén. Es sencillo, hermanos. Si seguimos la voluntad de Dios, no hay que hacer compromisos que después hacen el Evangelio lucir mal, ¿verdad? No es que en la palabra de Dios podemos conseguir el consuelo cuando estamos enfermos Exacto. y darle gracias a Dios. Exacto. Vamos a dormir. La oración lo que nos puede resultar es sanidad, o nos puede resultar en ánimo, Fortaleza. en consuelo, en fortaleza. O sea que ese es el propósito de orar, ¿verdad? Y vimos que en la predicación hay dos elementos que son la verdad, y esa verdad es bíblica. O sea, no es toda verdad. El agua se congela a 0 grados centígrados. Pero eso no es un mensaje para predicarlo, ¿verdad que no? Eso no me edifica espiritualmente. Es la verdad bíblica. Y personalidad, que tiene que ser predicado por una persona. O sea que
Leer la Biblia meramente no es predicar. Es asunto de encontrar esa verdad que se encuentra en la palabra de Dios y luego exponerla. So 2 elements, truth, which is biblical truth, and personality. Y vimos, hermanos, que el método es la comunicación verbal. O sea que la predicación es una comunicación verbal. Y no sé si discutimos los 4 tipos de discurso, los discutimos la semana pasada. No. No, ¿verdad? Hay 4 tipos de discurso en la predicación. El discurso es cuando uno se para frente a una audiencia, ¿verdad? Y da un discurso. Eso es predicar, es un discurso. Y hay 4 tipos de discurso. Está el discurso informal o familiar. Está el discurso explicativo. Está el discurso argumentativo y el discurso declarativo. So there are 4 types of discourse. The informal discourse, the explanatory discourse, argumentative discourse, and declarative discourse. Joshua, you want to point those out in English also? Just briefly. Hermano, perdón, diga, me faltó uno. Sí, yo vuelvo para atrás. Ah. Sí. No lo pude captar. Claro. Vamos a discutirlo un poquito. El discurso informal o familiar. ¿Okay? Vamos a buscar en Hechos 20:11. The informal discourse, we're going to look in Acts chapter 20, verse 11. Antes de leer el pasaje, ¿se recuerdan, hermanos, de el joven que se quedó dormido en la ventana? Ajá. Pablo estaba predicando. Se quedó dormido el joven y se cayó y murió. Tercer piso. Sí. Y Pablo fue y lo abrazó y el muchacho resucitó, ¿verdad? Y era que Pablo llevaba tiempo predicando, ¿verdad? Llevaba mucho rato predicando, y dice que le dio sueño al muchacho, un sueño profundo, y dice que por cuanto Pablo disertaba, esa palabra disertar ahí en el griego es homileo. De ahí viene la palabra homilética, que es el arte de predicar, homilética. Él estaba disertando, era una predicación formal. Okay? So when you go to chapter 20 of Acts, that passage, the context is the boy that fell off the window. It says here in the Bible that when Paul was preaching there, he was preaching for a long time. And the word there that is used for the discourse that he was given is homileo, from which we get homiletics, which is the art of preaching. Y luego, ¿verdad? Nos dice el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Notamos que habló largamente otra vez Pablo, hasta el amanecer, hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora Pablo está nuevamente predicando, pero la palabra que se usa ahí ahora de hablar largamente cambia de homileo a platicar. Hay una diferencia entre dar un discurso argumentativo, que es lo que Pablo estaba haciendo,
discurso argumentativo. Y ahora Pablo, pues sabiendo que el mucho tiempo, pues estaba poniendo a las personas a dormir con el discurso argumentativo, pues cambió a platicar. Es cuando se vuelve informal, es cuando en vez de la persona hablar formalmente, la persona ahora se envuelve con la audiencia y empieza a interactuar y quizás hacer preguntas para que la audiencia se envuelva. Es un poquito más familiar, más relajado, más conversativo con la congregación. Eso se puede hacer en las predicaciones, donde se puede envolver la congregación completa. Y eso ayuda a mantener la atención de las personas, el interés, ¿verdad? Eso es una manera de predicar también, la manera informal. So the informal way, what happened after this, it says in verse 11 that Paul spoke until the morning. And it says there that he spoke for long hours. And the word speaking there is different than the word that was used before, the discourse, which is an argumentative discourse. Now he was chatting. He still preached for long hours, but nobody fell asleep. Nobody fell off the window, because now it's chatting. It's getting involved with the people. Questions and answers. People maybe giving their opinions, people asking questions, Paul asking questions. It gets more relaxed. It's more where everybody's involved and it's like having a conversation. That's one type of preaching that can be done. And it maintains people alert and attentive. It helps them stay focused. So that's one type of discourse. Ese es un tipo de discurso. El segundo es el explicativo, y lo vemos en Hechos 17, del 1 al 4. The second one is the explanatory. We see that in Acts 17, verses 1 through 4. Y notamos, hermanos, en el versículo 17, leamos del 1 al 4, dice, pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, notamos ahí que Pablo estaba declarando y proponiendo. Y la palabra declarar se refiere a abrir el entendimiento de las personas, ¿verdad? Y la palabra proponer conlleva ese significado de enseñar. Y la palabra enseñar ahí es como el mesero que le pone la comida a la persona en la mesa, le sirve. Está, ¿verdad?, sirviéndole a la persona lo que ha de comer espiritualmente, abriéndole ese entendimiento, ¿verdad? Yo creo que fue esto. O sea, hermanos, que el explicativo es en el que usted se encarga de darle a entender a las personas el pasaje. Hay pasajes, hermanos, que son un poquito complicados y usted tiene que pasar una semana o 2 entendiéndolo para usted edificarse primero. Luego, lo que usted entiende, hermano, usted se lo explica a la persona, al que le está predicando. Se lo explica en palabras que ellos puedan entender. Usted se encarga de lo difícil y luego se lo facilita a la otra persona. Le va abriendo el entendimiento, ¿verdad? Y proponiéndole lo que está en el mensaje, ¿verdad? En ese pasaje. So,
sé qué está pasando aquí ahora. Me está pidiendo que haga algo, pero no lo voy a hacer ahora. So in the explanatory, we see that Paul was going to the synagogue and he was declaring and proposing to the Jews. And the word declaring refers to opening, as opening the understanding of the people. And proposing is teaching. And here the word refers to like a waiter when he serves the food to the person on the table. So the explanatory discourse is the one where you are explaining to the people, bringing to their understanding the scriptures. And for example, you may take a passage that it's very complex or difficult, and it may take you a week or two to understand it. Once you understand it, that's what you give the people. You bring it down to their understanding. You use that understanding that you received first and put it in a way that they can understand it. Okay? That is the explanatory discourse. El discurso argumentativo, the argumentative discourse, it's the third one. Y lo vamos a encontrar en Hechos 24-25, en Acts 24-25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Vemos ahí esa palabra disertar. We see that word there. I don't know how it's translated in the English Bible. Reasoning. Reasoning. Okay, so reasoning. The word reasoning. El argumentativo es cuando uno se vuelve filosófico. El uso de retórica y razonamiento. And so the argumentative is when you start using philosophy. You use rhetoric and reasoning. Muchas veces, hermanos, el mensaje, Pablo usaba a veces la retórica, la filosofía. Que en el capítulo 5 de Romanos, por ejemplo, Pablo usa una fórmula filosófica que se refiere a fortiori, que quiere decir con más fuerza. El argumento a fortiori es en el que usted presenta un ejemplo de algo que se puede hacer, que es muy difícil de hacer, pero usted lo logra. Y después dice, si puedes lograr eso, puedes lograr esto que es menos. Un ejemplo, si usted puede escalar el monte Everest, subir las escaleras 2 pisos no es nada, ¿verdad que no? Si puede escalar el monte Everest, puede subir 2 pisos por escaleras. Eso es un argumento a fortiori. ¿Okay? A fortiori. Y hay diferentes, hermanos. Si a usted le encanta la filosofía, les recomiendo comprarse un libro de filosofía para que aprenda a argumentar con filosofía. Porque en la Biblia hay mucho material para usted argumentar filosóficamente. El más sencillo es el de poner 2 preposiciones, ¿verdad? No sé si esa es la expresión correcta, y la conclusión, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a usar como ejemplo a estos filósofos griegos. Todos los hombres son mortales. ¿Okay? Vamos a ponerle José es un hombre. Por lo tanto, José es ¿qué? Mortal. Es un argumento filosófico para argumentar. Usted puede usar la Biblia, hermanos.
de la Biblia usted saca el fundamento para argumentar de esa manera. Que la filosofía es una herramienta que usted puede usar para exponer las palabras de Dios. Okay, so in the argumentative you use reasoning and rhetoric. And I gave the example of Romans 5 where Paul uses a philosophical strategy called a fortiori, which means with more strength. And that's the type of argument that you, for example, you use the more difficult to prove the easier. So I can tell you, for example, if you're able to climb Mount Everest, then you should have no problem climbing up 2 flights of stairs. Right? That's a fortiori. Está el a priori, diferentes tipos de argumentos filosóficos. And so, you can use also the very simple logical in which you use premises and conclusion. 2 premises and a conclusion. So let's say, for example, all men are mortal. Joseph is a man. Therefore, Joseph is mortal. It's very simple, but it's very powerful. Philosophy is a tool that you can use, especially when the Word of God is your foundation. Okay? Ese es el argumentativo. Y el declarativo es el de anunciar y proclamar. The declarative is the one in which you announce and proclaim. Announce and proclaim. This does not deal with proving, but with manifesting. En este tipo de discurso, hermano, no se trata de comprobar nada, se trata simplemente de manifestar lo que ya está ahí claro en las Escrituras, ¿verdad? En ese, por ejemplo, usted, especialmente cuando usted está hablando con los cristianos, nosotros los creyentes nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, y usted no tiene que probar que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad que no? Pues usted lo que hace en esa predicación, si ya usted sabe que la iglesia conoce del que usted está hablando, usted no tiene que explicar. Lo que tiene que hacer es manifestar lo que está trayendo de la palabra de Dios, ¿verdad? No quiere decir que no tiene que explicar algunas cosas, ¿verdad? Siempre se presenta algo que necesita explicación. So what you do in that type of discourse is, instead of having to prove anything, you come here with the understanding that all believers believe that Jesus Christ is the Son of God, right? So you don't need to prove it when you're preaching to the congregation. If you're telling the congregation that Jesus is the Son of God, you just declare it, you manifest it for whatever point you're going to make, but you don't need to start reasoning and using rhetoric or argumentation to prove to the congregation who already believes that Jesus is the Son of God, that He's the Son of God. Okay? O sea que esos son 4 tipos de discurso. Those are 4 types of discourse. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí, hermano? Okay, pues vamos a seguir entonces. La meta de la predicación, hermanos, es ¿qué dice ahí? Sermón, requisitos de un sermón eficaz. La meta de la predicación es persuadir, ¿verdad? Persuadir. The goal of preaching is persuasion. Persuasion. Vamos a ver los requisitos, hermanos, de un sermón eficaz. We're going to look at the requirements of an efficacious sermon. Lo primero que se requiere es ¿qué, hermanos? Para un sermón eficaz. What's the first thing we need for a efficacious sermon? Convertido, ¿verdad? Un predicador idóneo. An ideal preacher. Which means that the person needs to be a believer. Y tiene que ser una persona creyente. So we need a believer to be a preacher.
Lo segundo que este predicador idóneo es que tiene que tener unas cualidades. Secondly, this preacher or this ideal preacher needs certain qualities. Tiene que ser una persona moral. This has to be a moral person. O sea, no podemos poner a predicar a una persona que vive en adulterio. We can't have a preacher who's living in adultery. O que esté haciendo cualquier cosa, hermano, que no sea moral o ética. ¿Verdad? Debe de tener madurez espiritual. The person must have spiritual maturity. El apóstol Pablo recomienda que el obispo no sea un neófito. Es una persona recién convertida que no tiene todavía la madurez espiritual. No sea que vaya a llenarse de jactancia. Y por esa jactancia caiga de su posición, ¿verdad? Como cayó Lucifer. Another thing that another quality that the preacher must have is spiritual maturity. The Apostle Paul tells us that the bishop should not be I don't know what the English word is for that. A novice, I think. Should not be a novice. Because a novice could get to a point where they could become too proud and fall from that position, just as Lucifer fell because of his pride. Tercera cualidad es que debe ser apto para enseñar. The third quality is that this person must be able to teach. Una persona que puede ser capaz de tomar algo, hermanos, y explicarlo para que todo el mundo lo entienda. This must be a person who can take something and explain it. Quiero darles un ejemplo. Apocalipsis 9. I'll give you an example. Revelation chapter 9. No sé qué versículo es que habla de que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Si alguien la puede leer. Joey uses that a lot. Yeah. Every time he sees one of these kids in the dirt bike, he was like, "God said it. They shall seek death and not find it." Versículo 6. Versículo, léemelo, Carlos, si me hace el favor. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ok, so buscarán y ansiarán la muerte, ¿verdad? Usted me puede creer, hermanos, que hace como 3 semanas atrás escuché a alguien en la radio predicando de eso y dijo, la manera que lo explicó fue que lo que va a suceder es que esas personas en esos días, y dio un ejemplo, por ejemplo, una persona va a tomar una pistola en la mano y se va a dar un tiro en la cabeza y se va a volar la cabeza, pero va a caminar vivo por ahí sin cabeza. ¿Qué usted cree de eso, hermano? Eso no tiene lógica. Una de las cosas que se ha dicho es que es la interpretación literal de la escritura y lo parece bastante la persona creo que lo está interpretando demasiado literal. Eso es lo que se le llama literalista. La escritura hay que interpretarla literal, pero no literalista. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, ¿verdad? Se va a tomar eso literal, o sea, si se hace eso, Andaríamos ciegos por ahí. entonces exacto, ya sería tomarlo literalista, de una manera literalista. Ahora, la manera literal de entender eso es, primero hay que entender qué género literario es ese. ¿Es una exageración que Cristo está usando? Ok, pues si es una hipérbole, ahora lo tomamos literal en el sentido de que, bueno, yo tengo que tomar en serio el pecado. Amén.
No es que me voy a sacar el ojo, es que aquello que me es ocasión de caer, yo tengo que tratar de sacarlo de mi vida. Desviarlo. Si voy a pecar por mis ojos, pues mira, O sea, no mirarlo. no voy a usar más no voy a ir más a este canal, porque en este canal da mucho Ya la esto. mirada. O sea, la Biblia se interpreta literal, pero no literalista. La Biblia es simple, pero no simplista. ¿Entendemos lo que quiere decir eso, verdad? Y hemos dicho anteriormente, hermanos, que la Escritura se explica a sí misma. La Escritura interpreta la Escritura. Si usted lee en Job, alguien que me busque en Job, y lea de los versículos 20, capítulo 3, versículos 20 al 23. Sí, vamos a poner hasta el 24, del 20 al 24, amarillo. Porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado. Pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Ese versículo 24, Job está hablando de qué, cuando dice que el pan viene como su suspiro y sus gemidos corren como aguas. ¿Qué estaba pasando con Job? Estaba pasando por una enfermedad. Estaba llorando. Estaba sufriendo, ¿verdad? Pasando por una enfermedad, una aflicción. Tenía una aflicción muy pesada, ¿verdad? Muy fuerte. Y nota cómo él se expresa, hermanos. Del versículo 20 en adelante. ¿Qué está queriendo decir él ahí? Cuando dice, ¿por qué se le da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? ¿Deseaba Job seguir viviendo en ese momento, hermano? No. No parece, ¿verdad? Deseaba la muerte. O sea, y no era que él quería suicidarse. Es que en ese sufrimiento, Exacto. él veía la muerte como que, hermano, como un alivio a esa aflicción. Exacto. Que es lo que las personas hoy en día usan cuando se suicidan, Sí. no ven el más allá. Exacto. Y ven el suicidio como alivio a lo que están pasando. Ponerle fin a eso, Ponerle fin a su tormento. ponerle fin a ese tormento. Es como ahora mismo la enfermedad esa de cáncer. Hay personas que se afejan en lo negativo en vez de pensar lo positivo. ¿Me entiendes? Entonces, es como el siervo Job. Yo siempre he dicho a las personas que siempre me encuentro en esas aflicciones, yo digo, mira el ejemplo de Job. Que a Job siempre tuvo sus aflicciones, pero nunca renegó de Dios. Nunca. Sino que se mantuvo en medio de eso. Hermano, muchas veces ese dolor que yo tengo, muchas veces yo me acuerdo así cuando voy a dormir acá arriba, yo digo, Señor, este dolor no lo soporto. Porque yo sé por dónde voy. Pero el impío muchas veces dice, Señor, llévame. Y ellos ni creen en Cristo Jesús. No saben ¿A dónde van? Yo lo que saben decir es, Señor, por eso es que la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Hay gente que dice, Señor, llévame ahora mismo. No puedo soportar este dolor que acá y para allá. Y ellos no creen en Cristo como su Señor y Salvador. Imagínate. Te voy a tener que dejar solo a veces un día. O sea que vemos ahí, hermanos, que Job pues veía la muerte como un fin un alivio. a eso que él estaba pasando. Él sabía para dónde iba, ¿verdad? Él podía decir eso, porque sabía para dónde iba. Pero la aflicción era tan grande que, bueno, yo estoy padeciendo esta aflicción, no veo una solución aquí, pues prefiero morirme.
No es que estaba contemplando el suicidio, eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios, sino que, como decía ahí, ansiaba Él prefería que su Amén. que le llegara la muerte para salir ya de ese. Ahora, si tomamos eso, hermanos, como principio de interpretación y nos vamos a Apocalipsis otra vez, ¿qué usted cree que está diciendo Apocalipsis 9 entonces? Que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, la ansiarán y no llegará. ¿Que están buscando suicidarse? No. Darse un tiro en la cabeza y caminar por ahí como zombies sin cabeza. ¿Qué está queriendo decir entonces eso? Que van a desear la muerte en sus aflicciones. Exacto. Van a desear Y no la hallarán. Esos días van a ser tan aflictivos. Hermano, yo creo que no la hallarán porque Dios es que tiene el tiempo de uno morir, no es uno que tiene. Exacto. ¿Ya? Y yendo a lo que se llama Lina, no sé si fue usted no, recuerdo haber escuchado a alguien que dijo que había predicado ese versículo y había indicado básicamente eso mismo, como que era que era que la gente era tan grande el temor a morir que no, aún deseando la muerte, no se atrevían a matarse, a suicidarse. Sí, yo creo que en las calamidades yo creo que el pastor había explicado algo así una vez. Sí, porque una vez que ellos ven al Señor Jesucristo y ven que la cosa era verdad, que nosotros lo que estamos predicando era verdad, entonces van a saber que hay un infierno y no van a morir, no van a querer, ¿verdad? Pero yo creo que la explicación que nos da Job aquí es bien sencilla, bien simple, nos deja saber, ¿verdad? Que es que esas personas, hermanos, el sufrimiento que va a suceder en esos días va a ser tanto que ellos van a desear que venga la muerte, pero no se van a espetar una daga o darse un tiro, ¿verdad? Porque, Joana. Que Nana que sale, no se encuentra ese versículo de Apocalipsis. 9.6 era, Carlos. 9:6. Apocalipsis 9.6. Gracias, hermano. Sí, y entonces en Job 3, del 20 al 24, nos da una luz Yo lo tengo ya. a lo que quiere decir ese pasaje. No, el apóstol Pablo, por otro lado, dice, porque para mí el morir es ganancia. Exacto. En otras palabras, que aunque nosotros estemos afligidos, con dolores, pero ahí está el Señor. Si morimos por causa de ese dolor, eso es ganancia para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora vamos a dejar el dolor atrás y vamos hacia la felicidad y el eterno. Ya. Eunice, te iba a decir algo también, ¿verdad? Ok. Sí, porque yo me retorno a cuando yo estaba en agonía en mi casa, que todo el mundo sabe eso, cuando yo estuve pasando por la cirugía que me hicieron. Yo me pasaba llorando en mi cuarto. Lo que pasa es que yo no se lo decía a mi mamá. Yo me cerraba la puerta y me sentaba en el sillón. Eran como las 2, las 3 de la mañana y hermano, yo llorando con el dolor sin poder. Pero un dolor, hermano, que yo no le puedo explicar, porque era como si me estuvieran agajando así la mano. Exacto. Como que me quería tumbar la mano. Y lo único que yo le decía, Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza. Señor, quítame este dolor, quítame esta agonía. Y rapidito me recordaba del siervo Job. Y yo decía, Señor, dame fe, dame fortaleza para yo soportar este dolor. Y llorando a Menená, hablando con el Señor y pidiéndole a mis hermanos. Porque lo único que yo decía era orar para que se me aliviara el dolor, hermano, porque en lo que cuando la pastilla se iba de mi cuerpo, que se iba de efecto, ahí volvía el dolor otra vez para atrás. Cuando que el lance de la pastilla volvía otra vez a mí, al sistema de calmarme el dolor, pues ahí era cuando más yo decía, Señor, cógeme. Tú sabes esas huellas que están en la arena y Dios es el que te lleva en ellas. Yo decía, Señor, cógeme en tu santo manto, en tus manos, cárgame, pero Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Porque ahora digo yo, como dijo Joana hace unos momentitos, esta es la iglesia que se debe decir la iglesia de dolores. Pero
a través de eso, mira, yo le doy fe al hermanito aquí, el hermanito le da fe al otro, pero somos más que victoriosos. Amén. Que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras circunstancias, siempre venimos al templo. Amén, gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios por eso. Y algo que el hermano Job, que gran ejemplo de que ahora mismo cuando estamos pasando por nuestras aflicciones, nos arreguindamos ¿de quién? Primero de Cristo y después de lo que Dios dejó en su palabra, los profetas, como el siervo Job. No se le hizo fácil, pero pudo vencer. Amén, Y Dios se lo dio doble. Sí. Un corito que dice, alabar a Dios cuando la cosa te sale bien, qué bueno es. Ajá. Alabar a Dios con tu vida, no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto Amén. y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Sí, pues nada más alabamos a Dios como estamos en buena. Exacto. Ah, ¿no? Muchas veces yo decía, Señor, que amanezca rápido. Porque de Sí, noche porque las noches se hacían largas. Sí, Yo miraba el reloj, Sí. cuando me tocaba a las 10, sí. y parecía que estaba mucho tiempo, y cuando vea era las 11, y dije, ¿qué pasa? Que eran ya las 3 de la mañana. Sí. Levantaba lista para casar. Sí. Lo último, hermanos, es que la tercera, ¿verdad? El tercer punto de un predicador idóneo es que tiene que ser llamado por Dios. The third point for an ideal preacher must be called by God. Uno no se llama a sí mismo. El predicador no se llama a sí mismo, Dios lo llama. So the preacher doesn't call himself, God calls him. Y si Dios lo llama, Dios lo prepara. Lo respalda. And if God calls him, God will prepare him. God will prepare the preacher. Por eso es que hoy en día, hermano, hay muchos que predican, pero no son predicadores. Many nowadays preach, but they're not preachers. Because they haven't been called by God. Y no quiere decir, hermano, que usted no comparte el evangelio con alguien si usted no es predicador. Puede compartir el evangelio. Pero si Dios no lo ha llamado a ser predicador, no tome un papel que Dios no le ha dado. It doesn't mean that you can't share the gospel with people. But if God hasn't called you to preach, to be a preacher, then don't give yourself a role, a role that God has not given you. Muchas veces, hermanos, aún yo me pregunto, Señor, verdaderamente me has llamado, me has hecho este llamado, porque no quiero seguir en un camino que quizás Dios no me haya llamado. ¿Sabes? Pero es un sentir que tiene uno, es un deseo. ¿Okay? Por ejemplo, en mi caso fue un deseo, un sentir, unas ansias de escudriñar las escrituras, de aprender, de compartir lo que yo sé de ellas con otros. Eso yo lo entiendo como un llamado de Dios. ¿Okay? Hay personas que dicen que Dios personalmente le dice, mira, te voy en el oído, audiblemente, te estoy llamando para predicar. Yo no sé si eso es así o no. Eso es lo que dicen ellos. Pero el llamado mío ha sido interno. Yo le he sentido como algo que usted no puede evadir. Exacto. Jeremías decía que él quería retener la palabra de Dios, pero era como un fuego, no la podía retener, tenía que sacarla hacia afuera. ¿Verdad? O sea, como que algo que yo no voy a predicar más a esta gente, pero la palabra de Dios es como un fuego dentro de mí, decía Jeremías. ¿Verdad? Tenía que predicarla, no se podía quedar callado. Y eso es lo que pasa con el que Dios llama a predicar, que siente como ese deseo, como esas ansias. Y ese es el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Una vez me dijo una persona, me dijo, aquí hay muchas iglesias, y eso a mí me parece que son pastores buscando dinero, porque entonces me dijo, quizá yo mismo me puedo asentar en un lugar y empiezo a llamar gente para poner este negocio de predicar. Y yo dije, ¿y de qué tú vas a predicar? Si Dios no te ha llamado, si tú no eres cristiano, tú no eres un hombre arrepentido.
tú no eres un hombre lavado por la sangre de Jesucristo, ¿qué tú vas a predicar? Yo digo cualquier cosa por ahí. Pero el dinero apareció. Sí. Liz. Una pequeña aclaración, ¿verdad? Que dice que la persona tiene que ser apto para enseñar, ¿verdad? Y hermano, nosotros, no todas las personas que pueden enseñar son maestros, no todos los maestros saben enseñar, ¿verdad? Que tengamos eso en claro, porque hay muchos maestros que se educan para enseñar y no saben dar clases, no saben dar a otras personas. Sin embargo, hay personas que no tienen adiestramiento como maestros y te pueden dar una lección bien bonita donde ellos te Ilustraciones. te dan ¿cómo es? They engage you en esa y puedes aprender de ellos. O aquellas personas, ¿verdad? Que aquí, aunque no tengan, yo soy maestra por ocupación, ese es mi trabajo. Pero aquellas, ¿verdad? Siempre necesitamos maestros para que den clases dominicales los domingos y no piensen, ¿verdad? Que porque no tienen título, no tienen adiestración ni nada por el estilo. Como dije, no todo el que es llamado maestro puede enseñar y no todos los que enseñan son maestros. Y ahí volvemos a lo que yo había dicho al principio cuando empezamos estos talleres, que hay personas que dicen que usted no necesita educación. No, hermano, por supuesto que si Dios le llama a predicar a usted no necesita un bachillerato en Biblia, no necesita Un doctorado en teología. no necesita estar en un instituto, pero necesita conocer la palabra de Dios. Amén. Y Dios, si ya Dios le ha dotado a usted con el don de enseñar, lo que ahora necesita es escudriñar la Biblia para poder usar ese don. ¿Entiende lo que se quiere decir eso, hermanos? Ahora, ¿quiere decir eso que la educación no es buena? No. El apóstol Pablo tenía un doctorado en las escrituras. ¿Okay? O sea que Dios puede usar al que no tiene educación como al que tiene educación, ¿verdad? Lo importante es que tenga estos requisitos que estamos hablando aquí, estas cualidades, ¿ves? Convertido, moral, madurez espiritual, apto para enseñar, llamado por Dios. ¿Alzaste la mano, Joel? Sí, tú te acuerdas que el chavo tenía un refrán del doctor que fue a predicar y el de esto. Sí. Cuéntalo. De verdad, no, fue un Que predicaba un viejito o algo así. un jíbaro de campo, estaba predicando, lo pusieron a predicar, y había un tipo abogado, estudioso en la silla, en la iglesia, y yo, yo predico mejor que él. Pues el viejito predicó lo que iba a predicar. Entonces, y él siempre, yo lo hago mejor que él, yo tengo más estudios, tengo todo esto. Entonces, un día le tocó a él predicar, y se paró al frente de la iglesia, abrió la Biblia, leyó, y cuando yo empecé, dijo, hermano, y se quedó, hermano, y hermano, La Biblia dice que esto no es cáscara de coco, y se sentó. ya, así se quedó. ¿Y cáscara de coco significa? Que no es fácil. Mira lo que dice en Mateo 9:38, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que los llame, ¿verdad? So Matthew 9:38 states pray for God to send workers, right? Y Jeremías 23:32 es una advertencia contra aquellos hermanos que predican falsa enseñanza. exacto, los que predican falsa enseñanza, que Dios no los ha llamado, ¿verdad? Dios no los ha llamado. Predican errores, predican falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Lisonjas son elogios. Cuando la persona le habla bien bonito a usted, pero es para tratar de ganarse su confianza. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermano, si el que va a predicar lo que va a hacer es dejar a la persona igual o empeorarlo, ese no es un predicador. Dios no lo llamó. Si lo sacó de una religión que no salva, para meterlos en una doctrina que tampoco salva,
a ese predicador Dios no lo llamó. La doctrina, la salvación, hermanos, que se predica es Jesucristo, fe en Jesucristo. Cuando usted oye predicador, hermanos, que no predican eso, que el evangelio no es que Cristo murió y resucitó, sino que usted tiene que orar y ayunar y hacer esto y lo otro, eso es falsa doctrina. Ese no es el evangelio. Eso no es un predicador. Dios no llamó a esa persona. No es posible cuando esa persona no está predicando lo que Dios quiere que predique, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no sea importante predicar de estas otras cosas, de las obras y del ayuno y cosas como esas, pero decir que eso es salvación, lo que hizo fue sacar a la persona de religión X y meterlo en otra religión. De Guatemala para Guatepeor. Exacto. ¿Verdad? Y la número 4, hermanos, que la persona actúe en la plenitud del poder del Espíritu Santo. The fourth point is that this preacher acts in the fullness of the power of the Holy Spirit. Hechos 4 del 8 al 31. Acts 4, 8 through 31. O no del 8 al 31, sino 8 y 31. Entonces Pedro, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y ahí él predica, ¿verdad?, el mensaje. So in verse 8 it says that Peter, full of the Holy Spirit, he preached. Y el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ok, ¿qué sucede cuando son llenos del Espíritu Santo en el versículo 31? ¿Qué hacen ellos? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Verse 31, it says that they were filled with the Holy Spirit and they spoke the word of God with boldness. Ahora, note, hermanos, que lleno del Espíritu Santo no significa no significa eso. No significa que usted tiene que excitar a la iglesia, porque muchos predicadores son lo que hacen. Tienen que alabar a Dios, tienen que alabar a Dios. No, hay que escuchar el mensaje, predíqueme. Yo quiero escuchar el mensaje. No quiero envolverme en emociones, quiero escuchar el mensaje. Quiero que la palabra de Dios sea la que me emocione, la que cambie mis pensamientos. Va bajando. Sí, a veces los oigo en la radio y dice, y se pueden sentar, pero no deje de alabar a Dios. Y entonces están un minuto predicando y 5 alborotando. Y yo proclamo. O sea, hermano, eso no es estar lleno del Espíritu, eso es desorden. Eso es la carne. Note, hermanos, que, amén, gracias. Note que lo que dice aquí, que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otras palabras, que ellos predicaban con ese valor, con esa autoridad de saber, de que sabemos que estamos diciendo la verdad. Eso es hablar con denuedo. Porque también la palabra autoridad se creen que es que tienen autoridad para mandar y comandar. No, es que cuando usted predica, usted sabe que lo que está diciendo es verdad porque es la palabra de Dios. Y lo dice, hermanos, sin temor de lo que vaya a hacer esa palabra. Puede que le vayan a apedrear a usted por lo que dice la palabra de Dios, pero usted está seguro de lo que está diciendo. Eso es lo que sucede con el que predica lleno del Espíritu Santo. Y acuérdense que lleno del Espíritu Santo es, hermano, dejarse llevar por la voluntad del Espíritu, someterse a esa voluntad del Espíritu, a no vivir según el vino, sino según la voluntad del Espíritu. Pues usted y yo no vamos a predicar, hermanos, según las influencias carnales, sino según la voluntad del Espíritu. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. So the fullness of the Holy Spirit means that you will preach according to the will of the Spirit. To preach with boldness means that you're sure of what you're preaching. You preach with that authority because you know that the Word of God is true and you're going to say what the Word of God says. You're not going to back out because you know that it's true and whatever happens, you're not taking it back. And that's to preach with the power of, or the fullness of the Holy Spirit. It's not about exciting the congregation. I'm going to let the Word of God do that. I'm going to let the message of the Word of God excite or stir up the emotions of the person.
But I'm not going to force anybody to become riled up and cause a commotion. I'm going to let the Holy Spirit, through His Word, do that. Ni empujar a la gente. No empuja al alcalde. No. Y todas las damas atrás con una sábana. Sí, no, eso no es exacto. tener que buscar Es una predicar la palabra de Dios y dejar que Dios transforme las vidas. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Sembrar la semilla para que Dios dé el fruto. A la semana, o no la semana que viene, el próximo taller vamos a hablar de los 6 propósitos en el mensaje. Hay 6 propósitos propósitos definidos que le van a ayudar mucho, hermanos, a preparar un mensaje. Okay? So next time we're going to talk about the defined purpose. That will be very, very helpful. ¿Alguna pregunta o comentario, hermano? Bueno, el deseo que usted tiene de predicar y enseñarnos a nosotros, eso es un llamado de Dios. Se ve, y lo que dice es correcto, lo dice con valentía y con fuerza. Con denuedo, ¿verdad? De nuevo, claro. Con seguridad. Exacto, con esa aseguranza de ya. Amén. ¿Preguntas, comentarios? Que me extendí un poquito de la hora. El otro jueves va a haber estudio de nuevo. No, Estudio regular. regular. Sí. Bien, pues vamos a cerrar aquí entonces. Amén. Y